El inquilino del piso sellado. Siempre hay algo extraño en los edificios antiguos. Sus pasillos parecen guardar ecos del pasado, sus paredes parecen escuchar. Pero a veces, lo que permanece en ellos no es solo historia, sino algo que nunca se fue. Martín, de 34 años, se mudó a un viejo edificio del centro tras una ruptura devastadora. El arriendo era sospechosamente bajo, pero no estaba en condiciones de hacer muchas preguntas. Solo quería empezar de nuevo. Llevaba meses arrastrando un agotamiento emocional que ningún lugar parecía aliviar, hasta que encontró ese anuncio. Departamento en arriendo, centro histórico, precio conversable. Parecía una oferta imposible, pero era real. El edificio, de fachada gris y balcones herrumbrosos, tenía una presencia imponente. Había sido construido en los años 30 y apenas renovado desde entonces. La madera crujía bajo los pies, las luces parpadeaban en los pasillos y el ascensor parecía susurrar cuando se cerraban sus puertas. Su apartamento estaba en el tercer piso, pero desde el primer día notó algo inquietante. El edificio tenía 4 niveles desde afuera, y sin embargo, el ascensor no tenía botón para el 4.º piso. Intrigado, preguntó a la administradora, una mujer mayor de modales rígidos y voz seca. Ella solo dijo, «Ese piso ya no se usa», y cambió de tema con una rapidez inusual. Pero esa misma noche, mientras subía por las escaleras tras una falla del ascensor, escuchó pasos arriba, pasos lentos, como de alguien que arrastraba los pies. Al principio pensó que podía ser otro inquilino, pero nunca vio a nadie salir de allí. Nunca escuchó puertas abrirse, solo pasos, siempre después de las 11 de la noche. Las noches siguientes, los sonidos aumentaron, golpes sordos, rasguños en la madera y susurros. Martín comenzó a escucharlos cuando estaba solo, especialmente mientras se lavaba la cara en el baño. Lo peor, provenían del espejo. No eran imaginaciones. Las palabras eran claras, voces tenues pero insistentes. ¿Lo recuerdas ahora? Pensó en cambiar de apartamento, pero algo lo retenía, una mezcla entre curiosidad malsana y una sensación de deuda, como si ya estuviera involucrado en algo más grande de lo que podía entender, como si ese lugar lo conociera a él. Una madrugada, incapaz de dormir, decidió subir hasta el 4.º piso. Llevaba una linterna y el celular grabando. Las escaleras que normalmente terminaban en una pared lisa, ahora culminaban en una puerta de madera astillada, cruzada por 3 tablones gruesos. No tenía número, ni cerradura visible, pero desde el otro lado, una luz parpadeaba, filtrándose por la rendija inferior. El aire era más frío ahí. Martín se acercó, pero no se atrevió a tocarla. Un zumbido leve comenzó a escucharse, como si algo respirara del otro lado. Retrocedió, volvió a su departamento, pero esa noche encontró la puerta del baño entreabierta, y en el espejo, su reflejo no lo imitaba. Mientras él se quedaba inmóvil, su otro yo inclinaba lentamente la cabeza, con una sonrisa apagada. Martín gritó, pero no salió sonido alguno. A partir de ese momento, su realidad comenzó a fragmentarse. Despertaba con barro seco en los pies. Halló fotografías impresas sobre su escritorio que no recordaba haber tomado. En todas, el mismo pasillo, el del 4.º piso, pero en una aparecía él, de espaldas, frente a la puerta sellada. Un vecino, el único que alguna vez le habló, era un hombre mayor que vivía al final del pasillo. Una noche, con voz apenas audible, le confesó: «Nadie vive ahí arriba desde el accidente. No deberían haberte alquilado ese departamento». Pero al día siguiente, cuando fue a buscarlo, el departamento estaba vacío, sellado con listones cruzados, como si nadie hubiese vivido allí en años.
Las grabaciones de su celular se corrompían cada vez que apuntaba hacia el techo. Probó dejar el teléfono grabando mientras dormía. A la mañana siguiente revisó el video. Se veía a sí mismo, parado frente al espejo, desnudo. Repetía una y otra vez con una voz hueca: «No debiste entrar, no debiste entrar». El colapso fue inevitable. Una tarde, tras oír su nombre susurrado desde el lavado, se miró al espejo y vio, por un instante, el reflejo de alguien más. Más alto, más demacrado, con ojos completamente negros. Martín decidió enfrentarlo. Tomó un martillo, subió con determinación y rompió los tablones de la puerta del cuarto piso. Los clavos chirriaron, como si se resistieran a dejarlo pasar. La madera crujió. El umbral se abrió. El interior era una copia exacta de su propio departamento, pero descompuesto por el tiempo. Polvo grueso en las superficies, telarañas como velos suspendidos. El reloj de pared marcaba la misma hora que el suyo, pero los segundos avanzaban hacia atrás. Sobre una mesa cubierto por una tela negra estaba el espejo. Un marco de hierro oxidado, más alto que un hombre. Martín se acercó, tiró de la tela y la revelación lo congeló. Su reflejo lo observaba con una sonrisa torcida, pero él no estaba sonriendo. Y entonces lo entendió. Ese no era un reflejo, era una prisión o una puerta, y lo que vivía allí quería salir. Su reflejo levantó la mano. Martín no lo hizo. El vidrio vibró. La imagen se distorsionó. Algo se arrastró hacia afuera. Sintió un tirón seco en el pecho, mareo y luego oscuridad. Despertó en su cama. Todo parecía normal. El espejo estaba allí, el apartamento en orden, pero no sentía sus extremidades. Se miró al espejo y su cuerpo no reaccionó. Gritó, pero no se oyó nada. Desde el otro lado, su reflejo lo observaba. Sonrió, lo imitó una última vez y se fue caminando. Martín estaba atrapado, prisionero en el cristal. Días después, su departamento fue vaciado. La administradora dijo que el inquilino había desaparecido sin aviso. Nuevamente quedó disponible. Nadie recuerda a Martín. Ninguna denuncia, ningún reclamo. Solo una habitación sellada en el piso superior y un espejo cubierto con una tela negra que espera. Espera al siguiente que se atreva a entrar.